se vuelve todo mundo o la mayoría. Esta es la razón por la que vamos a estar compartiendo meditaciones bíblicas referente a la Navidad. Y estas meditaciones las he titulado Acercándonos al Pesebre. Y el día de hoy quiero compartir una meditación basada en Lucas capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Así que puede buscar este pasaje en su Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Este pasaje vamos a utilizarlo como base para esta meditación bíblica. Repito la cita para que usted tenga tiempo de encontrarla. Lucas capítulo 2, verso 10 y verso número 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Lucas 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Usted podrá leerlo junto conmigo. Y dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Una vez más lo leo, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es en Cristo, que es Cristo el Señor. Esta lectura bíblica me quiero enfocar más que nada en el versículo 10. El versículo 10 nos plantea, nos comparte tres razones por las cuales la Navidad o la celebración de la Navidad, que estamos a escasas semanas de celebrar, si Dios permite, son sinónimo de buena noticia para este mundo. Repito, la lectura bíblica de Lucas 2, capítulo 10, nos ofrece tres razones por las cuales la Navidad es la buena noticia que este mundo necesitaba hace 2000 años, en la primera Navidad, y hoy sigue necesitando. Tres razones que están en el versículo 10. La primera razón, primeramente, es: no temáis. Sabe que en el tiempo en el que Jesús nació, aquella Navidad, donde Dios envió a su Hijo a encarnarse, a tomar forma de hombre en el vientre de María, en ese tiempo se vivía en pecado, en temor, en incertidumbre, se vivía en un ambiente de hostilidad. El pueblo judío estaba siendo juzgado, estaba siendo dominado por el Imperio Romano. Y precisamente en ese tiempo Dios le plació enviar a su Hijo a nacer de mujer. En el vientre de María, Jesús, el Hijo de Dios, nació. Pero quiero que veamos en este versículo las tres razones por las cuales esta celebración de Navidad nos debe de traer o nos debe de causar gozo y alegría. Sabe que este tiempo para muchas personas es causa de depresión, es causa de tristeza, es causa de melancolía, pero para un hijo de Dios, permítame decirle, debe de ser de gozo. Y no nada más en diciembre, sino cada día que recordemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, eso nos debe de traer gozo, nos debe traer paz y contentamiento. Como ese día trajo a unos pastores a un pueblecillo de Belén, trajo contentamiento y gozo. Aquí en el versículo 10 quiero dar la primera razón por la cual la Navidad son buenas noticias para todos. Y de esta manera quise titular esta reflexión: Navidad
es buenas noticias para todos. La Navidad no es causa de tristeza. Al contrario, la Navidad son buenas noticias para usted y para mí. ¿Por qué? Porque la primera razón es que cuando Cristo vino, ¿sabe para qué vino, mi hermana, mi hermano, amigo oyente? Para acabar con el temor del hombre ante lo desconocido, ante la muerte y ante el futuro. Jesús se presentó a este mundo como bebé y los ángeles dijeron, no temáis. Esa palabra, esas dos palabras, esa frase que dice, no temáis, aquí nos da a entender que la venida de Jesús fue con ese propósito también, de dar e impartir seguridad, eliminar el miedo ante lo desconocido. El mensaje angélico, el mensaje que compartió el ángel fue eso, no temáis. Con esa frase comenzó el anuncio. ¿Por qué? Porque en este instante en que Jesús iba a nacer, se vivía un tiempo de incertidumbre, de temor a lo desconocido, de temor al imperio romano que en ese entonces estaba dominando a la nación de Israel. Y precisamente Cristo vino para acabar con ese temor. Y hoy en día, de manera espiritual, también Cristo viene a nuestras vidas. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él viene a nuestras vidas para erradicar todo temor a la muerte, a lo desconocido y al futuro. En Hebreos, le pido que me acompañe a este pasaje de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Aquí está una prueba de que esta primera razón por la cual Jesús vino a nacer se sigue haciendo realidad en nuestra vida. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 al 15, lo leo y dice, así que por cuanto los hijos, es decir, usted y yo, participaron de carne y sangre, es decir, por cuanto usted y yo somos de carne y sangre, dice, Él, es decir, Jesús, también participó de lo mismo, es decir, se hizo hombre, se humanó, tuvo carne y sangre. ¿Para qué? Fíjese el propósito, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar, fíjese, por eso los ángeles dijeron, no temáis, como diciendo, con Jesús tendrán libertad del temor, tendrán libertad de la ansiedad. Basta ya de temer. El ángel anunció y su primer frase que mencionó fue, no temáis. Porque en Hebreos 2:15 dice que por medio de su muerte venció, erradicó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte, usted y yo, teníamos temor a la muerte. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban o estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, 14, 15. Ahora en primera de Juan, capítulo 4, fíjese lo que habla el apóstol Juan cuando vino Jesús a nacer a esta tierra y también cuando viene el Señor Jesús a nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, esto es lo que sucede. Erradica el temor de nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, fíjese lo que leímos en Lucas 2:10, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a nacer
en Belén, en propiciación por nuestros pecados. Y por último el versículo 18, en el amor que Cristo nos da, cuando viene a nuestro corazón, dice, en ese amor no hay temor, sino el perfecto amor expulsa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces Jesús en esa Navidad vino a hacernos libres del temor. También ahora, en estos tiempos, hoy es necesario que Jesús nos libre de tanto pánico que hay, de tanta incertidumbre y de tanto temor que causa los problemas sociales que hay ahorita, los problemas políticos, los problemas de salud, los problemas de racismo, los problemas sociales, los problemas económicos, la crisis. Mi hermana, mi hermano, Jesús viene para erradicar el temor de nuestras vidas, para que no temamos más a lo desconocido, para que no temamos más a la muerte y para que no temamos más a lo porvenir. Por eso en aquel mensaje navideño angelical, la primera frase fue, no temáis. Y vamos a ver la segunda razón. La primera razón para celebrar la Navidad, para decir que son buenas noticias, es esta, la que acabamos de ver. Porque Jesús vino para acabar con el temor del hombre ante lo desconocido, ante la muerte y ante el porvenir. Y la segunda razón, ahí abajito, enseguida que el ángel dijo, no temáis, dijo la segunda razón, dijo, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Esta es la segunda razón, amado oyente. La segunda razón es que Jesús vino para traernos gozo, Y este gozo se diferencia de la alegría, porque la alegría es transitoria, amado oyente, superficial y causada muchas veces por estímulos externos. La alegría muchas veces es transitoria, es decir, es pasajera. Un día estamos alegres, al otro día estamos tristes. Pero el gozo es perdurable. El gozo que Cristo vino a dar esa Navidad y viene a dar a nuestros corazones cuando Él viene a habitar en ellos, es un gozo perdurable. No es una alegría transitoria, no es una alegría superficial, no es una alegría causada por estímulos externos. Jesús vino a dar gozo, buenas nuevas que serán de gran gozo. Repito, este gozo se diferencia de la alegría porque la alegría muchas veces es transitoria, superficial y causada por estímulos externos, y aquel que brota y reside en el interior del ser. El Señor nos da un gozo que brota desde nuestro interior. Ríos de agua viva, dice su palabra, que correrán desde nuestro vientre. Ese gozo es profundo, es permanente. Aquellos ángeles, cuando mencionaron, porque he aquí os doy buenas nuevas que serán de gran gozo, lo dijeron a los pastores. A esos pastores que estaban vigilando a sus ovejas, dijeron que la venida de Cristo a nacer en un pesebre a esta tierra era una noticia que causaría gran gozo. Y precisamente ese gozo fue el que Jesucristo vino a dar a nuestro corazón atormentado. En ese entonces, la primera Navidad, cuando Jesús nació, se vivía tristeza, se vivía pesadez, se vivía amargura. ¿Por qué? Porque eran días, primeramente, en que la gente estaba viajando, porque había un edicto en el que se tenía que empadronar, se tenía que ir a la ciudad de los antepasados, de sus familiares. Así que José y María tuvieron que ir de Nazaret hasta Belén.
Aproximadamente 130 kilómetros viajar, no en avión, no en carro. Se vivía un tiempo, yo me atrevo a decir, de un ambiente hostil, de un ambiente que no causaba gozo. Pero en un establo de Belén, ahí estaban haciendo la gran razón de tener gozo en nuestros corazones. Allí en un pesebre estaba naciendo Jesús, el Rey de Reyes, el que traería gozo, no nada más a José y María, no nada más a la ciudad de Belén, sino a su vida y a mi vida. Jesús ha traído gozo. Este gozo lo dice Juan capítulo 15, versículo 11. Acompáñeme. Juan capítulo 15, versículo 11. Jesús expresa que él mismo, con su venida a la tierra, al nacer en un pesebre, Jesús vino para que nuestro gozo fuera cumplido. Así como los ángeles lo anunciaron y lo advirtieron, lo anticiparon a los pastores y dijeron: traemos buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 11. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo, dice Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Repito, Juan 15, 11. El que nos da un gozo perdurable y verdadero es Jesús. Nada más, no los regalos, no la familia, no el trabajo, no el dinero. Todo eso causa alegría transitoria, muchas veces superficial, pero el que da gozo verdadero es Jesús. Y aquí lo dice Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Allí mismo en Juan 16, 22 al 24 también lo dice. Dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, les dice Jesús a sus discípulos, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y por último, Juan 17, 13 también dice: pero ahora voy a ti, hablando Jesús a su Padre. En esta oración sacerdotal le dice Jesús a su Padre: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús vino a darnos gozo, amado oyente. ¿Usted tiene este gozo? Le pregunto, ¿usted posee este gozo? ¿O solamente posee alegría transitoria, superficial y causada por estímulos externos? Si es así, yo le invito a que entregue su vida a Jesús. Él es el que da el verdadero gozo, el gozo perdurable, que aún en medio de la enfermedad, de la crisis económica y de la incertidumbre, podemos aún tener ese gozo. Ese gozo que Pablo y Silas tuvieron en la cárcel, después de ser azotados, estando en la peor de las prisiones, cantaban con gozo. Ojo, en una prisión no tenían alegría. Era gozo, ese gozo que Jesús nos da en nuestro corazón, ese gozo que los ángeles anunciaron, que las buenas nuevas del nacimiento de Jesús iban a causar en usted, en mí, el gozo verdadero. Por eso este gozo es profundo, por eso este gozo es permanente, porque la venida de Cristo a la tierra era una noticia que traería gran gozo. Y por último, la tercera razón por la cual la Navidad son buenas nuevas para todos es, ahí lo dice en el versículo 10. La primera fue, el ángel les dijo: no temáis. Esa es la primera razón, porque Cristo vino a acabar con el temor, con lo que causa el temor en nuestras vidas. Número 2, la segunda razón por la que la Navidad son buenas noticias para todos es porque vino a traer un gozo perdurable a su vida, a mi vida. Y la tercera razón es que las buenas nuevas de gran gozo no son
para Belén nada más. No eran para los judíos. Son para todo pueblo, lengua y nación. Aquí lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10, dice, estas buenas nuevas, este evangelio, estas buenas noticias de salvación, no será para un pueblo exclusivo, no será para los samaritanos, no será para los griegos, no será para los romanos, para los judíos únicamente, será para todo pueblo. Dice la palabra de Dios, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso la tercera razón no es exclusivista. La tercera razón nos alcanza, nos abarca, aún a nosotros los gentiles, a los que estábamos lejos de la República de Israel. Hasta acá nos alcanzó las buenas nuevas de gran gozo. ¿Se goza por ello? Yo sé que esta tercera razón es una gran razón para celebrar esta Navidad. Esta tercera razón es que las buenas nuevas de gran gozo son para todo el pueblo, dice Lucas 2:10, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido estaba en una condición pecaminosa. Dice la palabra de Dios que la condición de todo ser humano es de constante hacer el mal. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Yo sé que este pasaje usted se lo sabe. Romanos 3:23, amigo oyente, estas buenas nuevas de salvación también son para usted, que no conoce a Jesús, que no ha creído y no se ha arrepentido. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna a través de su Hijo Jesús. Qué hermosa esperanza tenemos, porque Romanos 3:23, Romanos 6:23 nos dice nuestra condición pecaminosa, que es una realidad, pero la buena nueva que trae gozo a su vida, a mi vida, es que en Cristo mueren todas las enemistades, en Cristo mueren todas las barreras, como el pecado, como los vicios, como todo aquello que nos aparta de la santidad de Dios, es quebrado, es derribado, es quitado del camino. Por medio de Cristo podemos tener acceso y perdón y paz para con Dios. En Cristo mueren las enemistades, amigo oyente. En Cristo se derrumban las barreras que los hombres, nosotros mismos hemos levantado. La barrera del pecado nosotros la levantamos, porque la paga del pecado es muerte. Acabamos de leer Romanos 3:23, es decir, es separación entre Dios Santo y nosotros pecadores. Las barreras del pecado en Cristo son derribadas. Por eso son buenas nuevas de gran gozo, porque se derrumban las barreras que los hombres hemos levantado, y en Cristo también somos reconciliados con Dios y llevados a la condición de hijos. Gálatas capítulo 3, versículo 24, lo leo de la siguiente manera. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y allí mismo Gálatas 4:7 dice, fíjese qué hermoso Gálatas 4:7, por eso son buenas nuevas de gran gozo, para todo pueblo, para toda lengua, para toda nación, gentiles, judíos, para todos. Para todos, dice el Señor Jesús, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la oportunidad de salvación también es para usted, amigo oyente. Escuche lo que estas buenas nuevas de salvación puede hacer en usted, en mi vida. En Cristo también pasamos de un estado de esclavitud a un estado de adopción. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio y gracias a Cristo. Entonces, por eso son buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, porque Él vino a buscar y a salvar a nosotros los pecadores, y por eso en Cristo
En Cristo son derribadas las barreras del pecado. En Cristo mueren las enemistades. En Cristo somos reconciliados con Dios y llevados a la condición de hijos. Ya no somos esclavos, ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos llamados hijos y amigos de Dios. Por eso en esta noche quiero hacer una oración con usted. Esta oración, yo le invito a que usted junto conmigo ore y que esta Navidad sea una Navidad diferente, una Navidad en la cual usted pueda y yo podamos apreciar estas tres verdades que nos indican que la Navidad son buenas noticias para todos. La primera que vimos, no temáis, Jesús vino a erradicar el temor de nuestras vidas. Número 2, son buenas nuevas que provocan gozo. Vino a traer gozo a nuestras vidas. Y número 3, estas buenas nuevas son para todo pueblo, todo linaje, toda nación. Son accesibles para usted. El Evangelio es accesible para usted, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón y creamos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Usted puede pasar de un estado de esclavitud a ser hijo de Dios. Oremos en esta tarde, en esta noche, que nuestro Padre eterno, en medio de este mundo fragmentado, dividido, atemorizado e infeliz, Él nos ha hecho provisión en Cristo. Gracias a ese nacimiento, a esa Navidad que estaremos celebrando en unos días, gracias a ese nacimiento, en Cristo ha provisto salvación y reconciliación entre Dios y los hombres, para que todo ser humano que lo desee pueda ser reconciliado con Dios, con sus prójimos y consigo mismo, y que podamos vivir una vida libre de temor y llena de gozo perdurable. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque la Navidad ciertamente son buenas nuevas de gran gozo para todos, Señor. ¿Por qué? Porque tú viniste, Señor, como dice tu palabra, a infundirnos fe, seguridad. Viniste para acabar con el temor del hombre ante la muerte, ante lo desconocido, ante el futuro. Señor, dice tu palabra que el amor de Cristo, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Por eso los ángeles anunciaron y dijeron, no temáis. Pero también, Señor, esta segunda razón por la que celebramos esta etapa, esta época de Navidad, es porque viniste a traer un gozo perdurable, permanente y profundo en nuestros corazones, Señor. No una alegría pasajera y transitoria, Señor, motivada por motivos externos, Señor. No, tú viniste a traer un gozo perdurable, un gozo que causa, Señor, esa salvación. Ese encuentro contigo, Señor, ha causado en nosotros un gozo perdurable y permanente. Y por último, la última razón, Señor, que hemos visto en esta noche es que estas buenas nuevas de salvación, este evangelio, estas buenas noticias son para todo el pueblo, para toda lengua, para todo linaje, para toda raza, para toda condición social, Señor. El evangelio es accesible para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en este mundo, en medio de este mundo que cada vez está más dividido, más fragmentado, más atemorizado, más infeliz, Señor, tú has hecho provisión en Cristo para que todo ser humano que lo desee pueda ser reconciliado contigo, Señor, con sus prójimos y con cada uno de nosotros, Señor, y que podamos vivir una vida libre de temor y llena de gozo perdurable. Esto lo hiciste posible al tú venir a nacer a esta tierra. Gracias por venir a nacer a este mundo, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche, que haya sido de bendición y de fortaleza esta palabra a nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Gracias, amado oyente, por su atención a esta transmisión. Espero que haya sido de bendición a su vida y que en esta noche su espíritu, su corazón haya sido fortalecido.
Nos despedimos solamente y le recordamos antes de despedirnos, el día de mañana es día de registro, no se nos olvide registrarnos para el servicio del día domingo. Gracias por su atención, Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches.